Hace unos días subí este video donde hablamos sobre quién ganaría en una guerra entre Tierralejana y Hallownest y me gustó mucho hacer el video, así que me pregunté, ¿contra qué más se podría enfrentar Tierralejana? Y ahí, lo vi. Una gran luz brillando acercándose a mí y a la vez infectándome. No era mi salvación, sino mi perdición. En Hollow Knight, The Radiance no es solo un enemigo final, es una idea, una presencia tan antigua y poderosa que fue capaz de consumir un reino entero. Hallownest cayó ante su luz, miles de insectos quedaron reducidos a marionetas vacías, y la única forma de detenerla fue encadenarla dentro de un dios viviente, lo cual me entró la duda si otros reinos podrían sobrevivir a Radiance, o sea, Tierralejana junto con su gran madre Seda, lo cual si lo piensas bien estamos viendo dos tipos de infecciones en este caso. La infección de Radiance y la maldición de la Seda, la cual una se usa para controlar y la otra se usa para erradicar. Pero en Silksong, Tierralejana no es un simple escenario, es un territorio lleno de civilizaciones vivas, culturas avanzadas y sobre todo tecnología que Hallownest jamás tuvo. Una tecnología que podría cambiar completamente el resultado de una guerra contra una entidad divina. Primero, tendremos que ver cómo es que funciona en realidad Radiance y su infección, ya que este fue el que logró contaminar todo Hallownest y causar el final de este a pesar de los intentos del Rey Pálido por salvarlo. Radiance era una simple y pacífica polilla que gracias al gran poder que le dio la Dama Blanca en el pasado, esta se convirtió en una deidad por así decirlo, pero ella no estaba contenta con esto ya que deseaba aún más, deseaba que todos los bichos la adoraran como la diosa que era, quería más poder del que ya tenía y se puso en contra de la deidad que le dio ese poder. Y gracias a ese deseo de más poder, esta obtuvo una nueva habilidad, la habilidad de generar la infección. Radiance es un ser primordial de luz, tan potente como para hacerse pasar por el mismo sol, de ahí su nombre, el destello. También era la antigua líder de la tribu de las polillas, quienes creían que era su creadora. Además, sabemos que ésta se enfrentó al vacío en el pasado, pero este, al no tener un ser que pudiera contenerla, no pudo detenerla. Pero es probable que luego de esta batalla, Radiance haya sido asesinada por el vacío, pero solo su cuerpo físico, ya que no pudieron contenerla de ninguna manera, porque no había un Hollow Knight para encerrarla, soltando su última frase desafiando al vacío: la luz no puede ser consumida. Cuando el Rey Pálido llegó a Hallownest, este les prometió a todos los bichos un reino próspero y sin igual, ganándose la confianza de los bichos, quienes lo consideraban como su nuevo rey. Así, el Rey Pálido se apoderó del lugar de Radiance como nuevo gobernante, pero sobre todo, como su nuevo dios. Las tribus de Hallownest comenzaron a alejarse de su antigua diosa, algunas por decisión propia y otras por la fuerza que les ofrecía el Rey Pálido. A medida que el Rey Pálido contaba con más seguidores, Radiance cayó en el olvido, furiosa viendo cómo sus antiguos súbditos, o sea las polillas, la abandonaban y la dejaban en el olvido con tal de venerar al nuevo rey de Hallownest. Radiance, enfurecido en contra del Rey Pálido, comenzó a aparecerse en los sueños de los bichos, manifestándose como la infección. Rey Pálido ideó un plan para detener la infección, sellando el resplandor dentro de un recipiente lleno de vacío. Este era el Hollow Knight. Tras su creación en el abismo, el Hollow Knight fue criado y entrenado en el Palacio Blanco, donde se convirtió en un recipiente perfecto. Finalmente selló el resplandor en su interior y fue encerrado en el Templo del Huevo Negro. Muchos otros recipientes fueron abandonados en el vacío por considerarse insuficientes, mientras que otros escaparon sin darse cuenta del sacrificio que debían realizar. Pero esta vasija no era perfecta, ya que cuando fue entrenada por el Rey Pálido, esta generó un pequeño sentimiento, el cual Radiance aprovechó para manipular al Hollow Knight y poder esparcir su infección por todo el reino de Hallownest. Al derrotarlo, tenemos varios finales, pero el que más me llama la atención es en el lugar de los buscadores de los dioses, donde si derrotamos a Absolute Radiance, el vacío se unirá con el caballerito y hará lo que siempre ha deseado: acabar con Radiance de una vez por todas, física y oníricamente, siendo derrotada únicamente por el vacío. Y ya sabiendo un poco sobre la historia de Radiance y por qué es que generó su gran ira contra Hallownest, ¿cómo es que funciona su infección?
Pues como dije anteriormente, Radiance es un ente onírico con capacidad de afectar incluso fuera de los sueños, pero su infección funciona de una manera inusual, ya que Radiance es una idea viva, un ser de luz que habita principalmente en el mundo onírico y cuya verdadera forma de atacar es invadiendo la mente de los insectos, ya que ésta usualmente entraba dentro de los sueños de los bichos para mostrarse dentro de estos con formas diferentes. Podía ser una voz que los ordene o un símbolo que se repite constantemente, pero lo que más utilizaba era su gran brillo que la caracterizaba, algo como lo que pasó con las abejas, ya que estas se infectaron pero quedaron en un trance donde creían que Radiance era su reina, pero estos solo se infectaron una vez que Vespa, su reina, murió, ya que esta era quien protegía a todo su reino de la infección de Radiance. Radiance infecta a cualquier bicho que tenga sueños o sentimientos, aprovechándose de estos para manipularlos a su favor. Bichos de salud mental pobre que estén cerca de la locura o con una muy baja voluntad serán los bichos más fáciles de infectar mientras estos duermen, y si dado caso trataran de evitar dormir, eso solo lo empeoraría. Lo curioso de esta infección es que no afecta a los bichos que tienen una voluntad o una determinación lo suficientemente fuerte como para ignorar a Radiance en sus pensamientos y seguir en pie para seguir combatiendo su infección. Una vez el bicho es infectado, este actuará tal y como Radiance desee, ya que todo bicho infectado por Radiance, este lo vuelve automáticamente parte de su gran mente colmena, además que lo obliga a hacer lo que Radiance desea. La mayoría pensaba que esta infección en realidad convertía a los bichos en insectos sin cerebro y que atacaban sin pensar a cualquiera que se les acercara, lo cual es incorrecto, ya que estos atacaban bajo las órdenes de Radiance para así esparcir aún más la infección, o en el caso que atacaran al caballerito era para detenerlo, ya que Radiance sentía el vacío que habitaba en su interior. El color anaranjado que veíamos en las corazas de los bichos o en los suelos de Hallownest no eran líquidos o parásitos, sino que era la energía tan intensa que emanaba Radiance que incluso lograba filtrarse al mundo real. Esto llegaba a causar calentamiento interno, vibraciones corporales y cambios en los ojos, y sobre todo explosiones de luz al morir. Radiance no está dentro del cuerpo como un gusano o un virus. Radiance está en la mente, pero la mente está dañando el cuerpo desde dentro. Lo curioso de todo esto es que la infección no puede dañar o infectar seres superiores, máquinas o espíritus, y está de sobra mencionar que el vacío tampoco puede ser infectado. Esto es un poco de contexto sobre cómo es la infección de Radiance, ya que tenemos que entender bien cómo es que funciona para hacer este what if, por así decirlo. Ahora, con Telalejana contamos con la Gran Madre Seda, pero esta, a diferencia de Radiance, es capaz de controlar el cuerpo de los bichos, pero no a base de la mente, sino que es capaz de controlarlos físicamente con su seda, ya que todo ser que tenga seda en su interior puede y será controlado por la Gran Madre Seda. A diferencia de Radiance, esta no depende del mundo onírico para controlar a sus víctimas, y esta sí tiene un cuerpo físico el cual puede utilizar para manejar todo a su favor. Además, la Gran Madre Seda es un ser superior, por lo tanto no puede ser controlada por Radiance. Pero esto no es todo, ya que no es una batalla de Radiance versus Gran Madre Seda, sino que estamos viendo las capacidades de supervivencia de Telalejana ante la gran amenaza de Radiance. Empecemos por la Ciudadela, que literalmente está plagada por robots y lugares completamente mecanizados creados por los arquitectos. Aquí ya depende en qué época de Telalejana lo tomemos, ya que si lo tomamos en la actual, donde queda un solo arquitecto, podremos notar cómo es que este único arquitecto mantenía funcionando a la Ciudadela con sus creaciones como el Centinela o el Cuarto Coro, pero el arquitecto, al morir, estos también tendrían un tiempo límite para cuando lo hagan, y como dije anteriormente, Radiance no infecta máquinas, así que no habría problema para la Ciudadela hasta que el Cuarto Coro y el Centinela caigan. Pero entonces, ¿qué pasaría con los bichos que habitan fuera de la Ciudadela? Pues tarde o temprano entrarán e infectarán a todos los bichos que se encuentren dentro de la Ciudadela.
Pero aunque Radiance logre controlarlos de mente, la Gran Madre Seda aún los podría controlar físicamente, ya que Radiance no puede controlarlos físicamente, sino que los mueve a base de su mente. En cambio, la Gran Madre Seda controla la seda que hay dentro de cada bicho, permitiéndole controlarlos físicamente a cada insecto de Tierra Lejana, lo cual digo que quedaría en un empate entre estos, ya que Radiance no puede salir al mundo físico para derrotar a la Gran Madre Seda, y la Gran Madre Seda no puede ir al mundo onírico para derrotar a Radiance, así que se quedaría en un empate, por así decirlo. Pero ¿qué pasaría si fuera antes de la llegada de la Gran Madre Seda a la Ciudadela, cuando existían los demás arquitectos? Pues aquí ya sería otra historia, ya que al ver el estado de la infección, estos no pararían de construir centinelas para defender las entradas de la Ciudadela, siendo capaces de contenerla fuera de esta gran y sagrada ciudad. Pero ¿cómo es que los bichos que se encuentran dentro de la Ciudadela no se contaminarían por la infección de Radiance? Pues eso es algo simple de responder. ¿Te acuerdas cuando dije que Radiance no infecta a los bichos que tienen una gran fuerza de voluntad o que posean una gran determinación? Pues recordemos que los bichos que pasaron por la última jueza son los que tenían su gran fe devota hacia la Ciudadela, por lo tanto, estos al tener la devoción y voluntad tan alta como para pasar la Ciudadela, nos da a entender la determinación que estos tenían, los cuales serían capaces de resistir la infección gracias a esto, a menos que los bichos infectados lograran entrar en la Ciudadela, lo cual dudo mucho, ya que cuentan con la protección de la última jueza que nunca había sido derrotada hasta que llegó Hornet. También tienen a los centinelas y a los coros, por lo tanto dudo que los infectados logren pasar por mucho tiempo. Así que sí, Sherma es mejor que el destello gracias a su devoción hacia la Ciudadela. Pero ¿qué tal si hablamos fuera de la Ciudadela? Ya que como dije en un video, en Tierra Lejana existen muchas tribus fuera de ese lugar, así que veamos cómo es que las tribus principales podrían sobrevivir a Radiance. La tribu Coral, si es que aún existiera, fácilmente podría aguantar la infección de Radiance. ¿Y por qué es que digo fácilmente? Pues si lo piensas, estos son idénticos a las mantis, quienes fueron capaces de mantener la cordura y resistir a la infección gracias a la gran fuerza de voluntad que estos poseían. Eran guerreros formidables que seguían cada paso que daban sus líderes. La tribu de los Khan son seres que seguían toda orden que provenía de su líder Khan, quien poseía una gran fuerza tanto física como mental. Así que como este fue el que entrenó a la mayoría de bichos de esta tribu, es muy probable que logren resistir a la infección si su líder Khan se los ordena. Verdania, a diferencia de la tribu Coral, estos no eran bichos tan devotos a sus líderes y ni siquiera sus líderes eran devotos a su reino. Y sí, es cierto que tienen grandes habilidades en batalla y que incluso Hornet los envidia, pero eso solo funcionaría contra los bichos infectados, ya que los combatirían fácilmente, pero nunca se nos demostró una razón por la cual estos lograrían sobrevivir al control mental de Radiance, ya que ninguno muestra determinación o fuerza de voluntad para lograr zafarse de esta. Así que esta tribu, a mi forma de ver, sería totalmente contaminada por Radiance y de una manera muy sencilla. La tribu del bosque, siendo liderada por Nightlet, serían fácilmente infectados por Radiance, ya que por como vimos en el primer juego, Radiance pudo infectar con facilidad a los hongos, siendo estos organismos diferentes a los bichos. Y entonces, ¿cómo es que no fueron controlados por la Gran Madre Seda? Pues tengo entendido que esta no puede controlar a los seres que sean una criatura vegetal y seres que sean hechos a base de savia o raíces. Así que la Gran Madre Seda no puede controlar a esta tribu, pero Radiance sí lo haría y con suma facilidad. Tribu Scar nuevamente son seres que tienen una gran devoción a Carmelita, y que aunque ésta estuviera a punto de morir, aún podía mantener el control de la seda lejos de su tribu, ya que recordemos que cuando Carmelita recién llegó al mandato, demostró sus grandes habilidades en combate, pero sobre todo, su canto, el cual logró calmar a las hormigas alejándolas de su lado primitivo y volviéndolas una tribu más sofisticada, por así decirlo. Además, esta, gracias a su canto, logró evitar el control de la seda en todo su reino, ya que Carmelita, desde que cada hormiga nace, esta les canta y les dice que no se dejen caer ante el control de la Gran Madre Seda.
Así que sabiendo todo esto, lo más probable es que Carmelita haga lo mismo cuando sepa de la llegada de Radiance, protegiendo a todas las hormigas gracias a su canto, y gracias a las grandes habilidades de todos estos, fácilmente podrían combatir a los infectados para que no ingresen a su reino, siendo así que fácilmente se librarían de Radiance hasta que Carmelita muera, tal y como pasó con las abejas en Hallownest, donde Radiance se hizo pasar por su reina para controlarlas. Los pocos caracoles que vimos en Telalejana sí podrían resistirse a Radiance mucho mejor que un insecto común, pero no serían inmunes. Al ser chamanes, estos tienen un gran entrenamiento mental y espiritual, los cuales les permiten dominar su alma y sueño. Esto los vuelve más difíciles de manipular mentalmente, y Radiance ataca justamente a los puntos fuertes de estos, ya que los chamanes trabajan con alma y Radiance infecta manipulando alma y mente. Pero los chamanes no solo tienen alma, sino que la controlan y la moldean a su placer. Así que estos podrían resistir a esta infección, pero eso no los hace inmunes, ya que también sueñan y sienten. Mayor parte de Telalejana podría resistir a Radiance debido a su determinación y su fuerza de voluntad, algo que no teníamos tan presente en Hallownest. Es cierto que los bichos pueden perder eso y ser infectados con el tiempo, pero no estaría tan devastado como el reino del Rey Pálido. A pesar de eso, Radiance nunca podría ser derrotado, ya que como dije anteriormente, este habita en el mundo onírico y en Telalejana aún no se nos ha demostrado que alguien tenga la habilidad de viajar a este mundo. Así que a pesar de la gran tecnología que tienen, aún no son capaces de viajar a este reino para vencer a Radiance, y si en dado caso se lograra obtener alguna manera de viajar al mundo onírico, no hay vasija o vacío que pudiera derrotar o contener a Radiance de una vez por todas. Entonces, después de examinar a fondo la naturaleza onírica de Radiance, la tecnología de la ciudadela y la voluntad de las tribus de Telalejana, ¿cuál es el veredicto final? Telalejana sí podría sobrevivir, pero a medias, ya que el factor más crítico que diferencia a Telalejana de Hallownest es el empate de diosas. Radiance, al ser un ente onírico, es incapaz de controlar a la Gran Madre Seda, un ser superior. Esto establece un límite que la infección jamás tuvo en Hallownest, pero más importante aún, se genera un conflicto directo. Radiance controla la mente, órdenes, voluntad y sueño, y la Gran Madre Seda controla el cuerpo, la seda interior y movimiento físico. Para los bichos infectados que aún contienen seda, Radiance intentaría forzar un ataque, pero la Gran Madre Seda podría anular esa orden a nivel físico. Los ejércitos infectados se convertirían en marionetas tironeadas por los dos amos invisibles, entrando en un estado de guerra civil interna. La infección existiría, pero no lograría la eficacia de una mente colmena coordinada, lo que evitaría un colapso total y rápido del reino. La tecnología y la determinación serían los pilares de la supervivencia. La ciudadela sería inexpugnable, sus máquinas son inmunes y sus habitantes son fortalecidos por una fe devota, y gracias a esto poseen la voluntad para ignorar al destello. Además, que son filtrados por la última jueza, volverían a la ciudadela en un lugar casi intocable por Radiance. Digo casi porque los bichos aún pueden ser infectados. Incluso las tribus son disciplinadas como la Coral o los Scar. Con su férrea voluntad colectiva mantendrían bastiones de resistencia tal como lo hicieron las Mantis. En Telalejana la infección no se propagaría como una plaga rampante, sino como una lenta y dolorosa corrosión que se estancaría en las fronteras. No hay una aniquilación total, sino una larga y agonizante resistencia. Sin embargo, la supervivencia tiene un precio devastador, ya que Telalejana ha evitado el colapso, pero aún así no ha ganado. Recordemos la frase desafiante de Radiance al vacío: la luz no puede ser consumida. La gran tragedia de Telalejana es esta: a pesar de su tecnología y su voluntad, Radiance nunca podría ser derrotada. Telalejana no ha demostrado tener la capacidad de entrar al reino de los sueños para combatir a Radiance en su verdadera forma, y sin la existencia del vacío y sin un recipiente, no hay forma de contener ni de asesinar a un ser onírico primordial. Telalejana no se convertiría en un Hallownest en ruinas, sino en un campo de batalla eterno donde las fuerzas de voluntad es el único escudo y la paz un sueño que ha sido infectado para siempre.
La historia de Tela Lejana contra Radiance se convierte entonces en un espejo de la propia existencia, una lucha sin fin, no por la victoria total, sino por la preservación del alma frente a la idea. La tecnología y la disciplina pueden construir murallas físicas, pero Radiance nos enseña que el verdadero campo de batalla siempre será la mente. Sobrevivir es solo el primer paso, el desafío final es mantener la cordura y el propósito cuando la esperanza de una paz definitiva ha sido consumida por la luz. En este reino, la supervivencia es el único y amargo triunfo. La luz no puede ser consumida, pero en Tela Lejana, al menos la seda lucharía hasta el último aliento. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido este video, o bueno, este mini análisis sobre Tela Lejana contra la infección de Radiance? Espero te haya gustado, no olvides dejar tu comentario opinando sobre este video y sobre todo no olvides suscribirte y dejar tu gran like para más videos como este. Adiós, muchas gracias por el video hasta aquí, bye.